Hola Pilar, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Si nos han extrañado, Sí, claro. Que, Bueno. Entonces hoy estamos, bienvenidos todos, bienvenidas a la reunión de Mujeres para Todos, o sea, la dirimos las mujeres, pero es para el que se quiera conectar. Entonces les doy la bienvenida y vamos a darle gracias al Señor. Primero que todo les quiero presentar a María del Pilar, que María del Pilar está compartiendo la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar y a darle muchas gracias a Dios porque nosotros estamos orando por las peticiones y nos hemos dado cuenta que realmente el Señor nos oye. Eh, el hermano Germán estuvo hospitalizado y pues gracias a Dios porque él pidió oración y la iglesia, nosotros estuvimos orando mucho por él y Dios pidió que él ya estuviera en su casita, entonces los que lo quieran saludar por WhatsApp, no sé si todavía podrá hablar, pues saludar por el WhatsApp. Por la Me gustaría que estuviéramos orando, dándole gracias a Dios por este tiempo, nos permite estar reunidos en su presencia, estar del Señor y para orar por las peticiones que nos han dado. Hay peticiones que tenemos de oración, hay peticiones de salvación, hay peticiones que tenemos por la economía de algunos hogares. Entonces, oremos juntos. Padre, en esta tarde, muchas gracias que tú estás reunidos compartiendo tu palabra y damos, Señor, está tú a la petición que nosotros hemos hecho. Gracias que tú estás haciendo, gracias porque sacaste de la iglesia y ahora es tu casa. Maravilloso estás haciendo en él. Oramos por la sanidad de las personas que nos han jugado, por sanidad, por el hermano de tú, tú ministrando su cuerpo, Señor. Tú Jesús tiene no por grandeza tuya, vida. Te doy gracias, Señor, por cada familia aquí representada, personas que estamos alrededor de esta unión. Gracias por Matar y su esposo, gracias por el ministerio que ellos tienen. Gracias que ellos pueden historiar, evangelizar y gracias por Marta, por su familia, gracias ella por cada uno, por hacer más. La bendecimos, bendecimos a las necesidades de tu vida que tú conoces. Bendice a familia, edifícate en ellos, mantener económico, de salud, Señor, y tú, Señor, poderosamente te lo pedí. No se está escuchando bien. sí se escucha muy entrecortado. se le fue como la señal a Ruby. Es que como está en eso Taquira, ya la señal es muy deficiente. Mm.
Se te escucha muy entrecortado, Ruby. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Sí, sí, ahí se escucha mejor. Bueno, que entonces ya te doy paso entonces a ti, María del Pilar. Yo les presento a María del Pilar porque ella con su esposo están pasando un grupo en SUA, en Bogotá, y ella hoy nos va a compartir la enseñanza del Evangelio de Lucas, la porción que nos pone el día. Muy bien, llegó ahí para finalizar la reunión. Y yo de pronto no puedo, estoy aquí en Sotaquira. Bueno, no te escuchamos muy bien, pero si quieres puedes de pronto escribir un mensajito y lo leemos después. Bueno, muchas gracias por la invitación. Em, vamos a, vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos use, que podamos entre todos poder llegar al propósito que el Señor tiene con esta palabra en esta noche. Entonces, pues oremos. Padre Santo, en esta noche estamos llegados en tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y lo que anhelamos es conocerte cada día más. Queremos, Señor, que tú nos muestres por medio de tu palabra, Señor, lo que quieras mostrarnos, lo que hay en nuestro corazón, que quizás ni siquiera nosotros mismos lo podemos ver. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo me use en esta noche, Señor. Yo me rindo ante ti y te pido, Señor, que tú me uses. Yo reconozco que soy solamente un instrumento y te pido que uses mi boca, Señor, uses todo mi ser para la gloria de tu nombre. Te pido por mis hermanas para que ellas, Señor, estén atentas a tu voz y que ellas también, Señor, puedan recibir de ti lo que tú traes para ellas. Te lo pido en Jesús. Amén. Bueno, como decía Ruby, para hoy tenemos Lucas capítulo 4 y vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Entonces le voy a pedir a Eunice si nos puede, por favor, ayudar con la lectura. Lucas 1, ¿qué? Lucas capítulo 4, versículo 1 hasta el 15. Dice de título Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y él le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y él le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Hasta el qué? Hasta el 15.
Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Bueno, María Teresa, del versículo 1, ¿te llama algo la atención? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, antes de ser tentado, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y si Jesús es Dios, ¿por qué dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo? Pues ¿acaso Dios no es espíritu? ¿Qué piensas tú? Porque Jesús en ese momento era hombre. Jesús en ese momento era hombre. Entonces, para sustentarlo con la palabra de Dios, vamos a ir a Filipenses 2 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Filipenses 2, del 5 al 7. No sé si de pronto alguien tiene una versión actual, puede ser la nueva versión, no, la nueva traducción. Filipenses 2, ¿qué versículo? Desde el 5 hasta el 7. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. De ahí la palabra que era apareció en forma de hombre y lo que dice el versículo 7, él renunció a sus privilegios divinos. Entonces, como decía María Teresa, él estaba como hombre, como uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Jesús? Lo llevó al desierto. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto, ¿cierto? ¿Y estuvo allí cuántos días? $40. Por 40. Sí. ¿Y qué pasó en el desierto entonces? Que tuvo hambre, Jesús. Uh-huh. Tuvo hambre, ¿cierto? Fue tentado allí. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo para llevar a Jesús al desierto? La tentación, ¿cierto? Dice en Mateo, en el Evangelio paralelo, dice que ese era el propósito. Dice que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. ¿Y por qué necesitaba ser tentado? Daisy, hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soy María del Pilar, gracias. Aquí ando muy juiciosita, calladita. Sí. Buenas noches para todas. Entonces, Daisy, Hola, ¿cómo estás? ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Cuál era el propósito para esto? ¿Qué crees tú? Bueno, ahí nos está diciendo que para ser tentado, ¿no? Pero no sé, de pronto el propósito de la tentación podría ser, no sé, que él, pues justamente que resistiera esa tentación y se fortaleciera, posiblemente. Sí. ¿Y con qué propósito crees que lo haría el Señor?
Tienes el micrófono silenciado. Sí, ando pensando. No sé si, no sé si probarlo, pero no creo, no sé. Bueno, vamos a ver qué dice Hebreos 2, 17 al 18. Si quieres, búscalo y vamos a leer qué dice allí. Lo leo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿cuál era el propósito? Según lo que está diciendo ahí, lo que acabaste de leer. Pues yo creo que según este versículo, habiéndose él despojado de ser igual a Dios, dice aquí que debe ser semejante en todo. Creo que ese despojarse es que nosotros no podemos decir, ay, pero ¿qué va a saber él de que es una tentación nuestra, digamos? Si él se pudo despojar y padecer esa misma tentación, y por eso puede ser entonces nuestro sumo sacerdote, porque nos entiende y sabe qué es lo que vivimos en nuestra carne. Sí, muy bien, Daisy. O sea, Jesús entra en ese momento como tú o como yo o como cualquiera de nosotros a las tentaciones. ¿Y alguna de ustedes ha ayunado alguna vez? Sí, Marta claro. dice que sí. Y Marta, ¿y qué sientes cuando estás ayunando en la carne? Bueno, pues cuando he ayunado, oración y leyendo la palabra, porque a veces he hecho ayuno y no estoy así como en oración y con la palabra, entonces me da como mucha hambre, me da hambre, ¿sí? Eso. ¿Y si oras y lees la palabra, no te da hambre? No, lo he experimentado y no siento como hambre, nada, no. Paso bien. ¿Cuántos días has ayunado? Ay, tampoco por ahí 2 días, tampoco he hecho tanto. Sí quisiera hacer muchos días, pero no. No 40. A ver, ¿quién más ha ayunado? ¿Quién ha tenido esa experiencia de ayunar y qué han sentido? Pues yo creo así como dice Martica, cuando uno ayuna, mientras tenga uno también una disposición espiritual, ¿no? Porque si no se convierte más en una dieta, digamos, en el caso del ayuno cuando es con comida. Entonces yo creo que mientras uno esté fortalecido espiritualmente, pues el ayuno, digamos, es llevadero en nuestra carne, ¿no? Porque sabemos que sí está siendo alimento para nuestro espíritu. Sí, aunque cuando estemos fortalecidos, aunque pasen cosas y comida, pues nosotros no vamos a flaquear si estamos espiritualmente fortalecidos. Ujú. ¿Qué dice Ruby? Cuando has ayunado, ¿qué? ¿Has sentido hambre? ¿No has sentido? Pues sí, a mí sí. ¿Será que yo soy muy comilona entonces? A mí sí me da hambre, o sea, sea que lea la palabra, o sea, sin importar que yo esté concentrada orando, llega un momento en que, claro, me da hambre. Pero entonces, si uno tiene un propósito, pues uno, digamos que trata de vencer eso para poder continuar con su ayuno y estar en oración por el propósito que uno destinó. Pero sí, indudablemente, pues le da a uno hambre. Y Ruby, el Pablo desaprovechó esa oportunidad.
de ver a Jesús ahí con hambre? Ah, no, ahí dice la Biblia que no, ¿Qué dijo? que ahí el diablo le dijo que si él era el hijo de Dios, que pues que él tenía toda la potestad de convertir esas piedras en pan. Pues imagínese uno con un hambre y con el poder de hacerlo, pues sí es bastante tentador. Entonces le dice que convierta las piedras en pan, ¿no? Entonces, si convertía las piedras en pan, ¿qué necesidad iba a satisfacer Jesús, Eunice? Eunice. Discúlpame. Si Jesús convertía esas piedras en pan, ¿qué necesidad iba a satisfacer él? Pues el calmar el hambre, O su sea, en necesidad física. su necesidad física, ¿cierto? En su carne. Y la pregunta es, Eunice, ¿Dios quiere que aguantemos hambre? No, ¿Que, que no, que no damos el sustento básico? no, para nada. Entonces, ¿qué habría de malo en que Jesús realizara ese milagro? Pues que le estaría como dando gusto al diablo, ¿Para qué había ungido el Espíritu Santo a Jesús? para demostrar que él tiene poder. Para demostrar que él tiene poder. A ver, ¿qué dice Nancy Cruz? Hola, Nancy. Buenas noches. Ah, qué pena. Es que estoy aquí, estoy viajando, pero bueno, ¿me repites por favor la pregunta? ¿Para qué el Espíritu Santo había ungido a Jesús? Para que no fuera como cualquier hombre. Porque pues para eso él, digamos que en lo de ayuno, en lo de que él iba a convertir las piedras en pan, pues que él no sintiera esa necesidad o que él pudiese vencer al diablo. Sí. Bueno, ¿alguien sabe lo que significa la palabra ungir? De pronto, Teresa. Como enviado, Como enviado, escogido, ¿cierto? Escogido. ¿Y para qué había sido entonces enviado y escogido Jesús? para mostrarle, como dice en Deuteronomio 8:3, estaba leyendo ahí, hay cita, y dice que él fue afligido y todo para demostrar que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que es dada por Dios, ¿cierto? Entonces era como para eso, para demostrar que él era el mismo Dios. Ok. María Teresa, ¿me podrías ayudar con Isaías 61 del 1 al 3? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, de publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces el ungido del Señor, que es Jesucristo, ¿a qué había sido enviado? ¿A satisfacer sus propias necesidades? Había sido enviado para dar, ¿cierto? Quiero que miremos Isaías 35, del 3 hasta el 4. Isaías 35.
Isaías 35 del 3 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Aquí lo tengo. Ah, bueno. Marta. Tere. Isaías 35, el 3 y el 4. Sí, por favor. Decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ok, Martica. Dice ahí que debían esforzarse y no debían temer, porque ¿quién iba a venir con retribución? Dios, Dios mismo, ¿cierto? Dice, prueba de que Él iba a venir. ¿Cómo se iban a dar cuenta ellos que Dios estaba en medio de ellos? porque los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirían. Y Jesús vino a salvarse a sí mismo, o a para Él mismo, No, vino a para servir. ¿cierto? Él vino a servir. Entonces, una de las características de Dios es que Dios se dio a sí mismo, se entregó, no vino para ser servido y tampoco para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ¿qué le responde Jesús a Satanás? Buenas noches, Fabián Moreno. Dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Daisy, ¿qué te dice a ti la respuesta acerca de Jesús? ¿Qué te dice la respuesta que hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús? ¿Qué te dice a ti eso? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Bueno, conmigo no sé, pero creo que en ese momento lo que está sucediendo es que, como ya vimos que estaba el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo, pues pudo poner por sobre el pan la palabra de Dios, que pues debe ser nuestro alimento también, ¿no? Y por eso decía yo ahorita, el alimento espiritual también, que hay un alimento para nuestra carne y hay un alimento para nuestro espíritu. Entonces creo que aquí se está hablando de que justamente esa palabra es el alimento espiritual. O sea, Jesús le está diciendo a Satanás, al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no, la vida en la carne no es lo único que existe. No, o sea, esto no es lo único importante, ni siquiera es lo más importante. Y lo que dice, veamos lo que dice Juan 6:63, que son palabras del mismo Señor. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para hecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, Ruby, ¿qué tiene que ver ese versículo con lo que nosotros estamos viendo ahorita? Pues Jesús dice ahí en Lucas que no solo de pan, sino de la palabra que sale de boca de Dios. Y aquí en Juan nos dice que la palabra es la que da vida, así como para ellos, digamos, el pan diario es el que los alimenta el cuerpo para que tenga vida su cuerpo físico. Aquí nos está aclarando que la palabra de Jesús nos da la vida espiritual. ¿Y qué es más importante, la vida en la carne o la vida en el... No,
la del espíritu. ¿Qué pasa con la vida de la carne y con la vida del espíritu? O sea, ¿qué las diferencia? Bueno, aquí me está también corrigiendo. La vida también es importante, sino cómo hablamos vida, cómo hacemos la obra para las cosas espirituales. Claro, pero ¿qué es lo más importante? La vida espiritual, para que no nos perdamos, para tener la salvación. Bueno, revisemos lo que dice Efesios 2, del 1 al 6. A ver, ¿quién lo quiere leer? Nancy, ¿lo quieres leer? Ah, no, porque Nancy está afuera, ¿no? Ah, pero ya, si quieres, ya estoy acá Ah, en Zoom, entonces ah, ya bueno, lo puedo leer. listo. F2, del 1 al 6, Sí, dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. entonces, ¿cómo estábamos nosotros antes? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando recibimos la palabra, ¿qué pasó con nosotros? Pues entramos en la vida o tenemos vida. Ya no estamos muertos, sino estamos con vida espiritual. Y si nosotros somos conscientes de eso, ¿cuál sería la mayor necesidad para satisfacer la del espíritu o la de la carne? La espiritual. Sí, por ejemplo, en la Biblia dice una parte, creo que dice Pablo, me estoy acordando ahorita que dice que comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, hagamos lo que queramos que finalmente, o sea, como si estuviéramos diciendo, uno muere y ya, se acaba todo, pero no, el Señor puso eternidad en nosotros somos eternos, por eso no solo de pan vive el hombre. ¿Qué anhela? ¿Qué está haciendo que Satanás lo tiente para sacarlo del propósito de Dios? Eso es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos hoy. ¿Usted piensa en satisfacer sus propias necesidades antes que el mandamiento del Señor? ¿Antes que el propósito que Dios tiene para su vida? Entonces es algo que nosotros debemos reflexionar, porque la palabra dice que es como un espejo, ¿no? Que nos muestra cómo es nosotros. A veces nosotros mismos no nos conocemos, pero el Señor nos conoce. Nos ha dejado su palabra para que nosotros nos miremos y no pensemos que esto es un relato más, sino que ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? ¿De qué manera de pronto yo me estoy dejando tentar? Y bueno, como Jesús no cayó en la trampa que le puso Satanás en este momento, ¿qué hizo Satanás? Siguió tentándole con otras cosas. ¿Qué le dijo? Bueno, ahí dice que en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, fíjense que el diablo primero, cuando vino con la primera tentación, le habló al Señor
Pero en esta ocasión no solamente le habló, sino que le mostró, ¿cierto? Le mostró todo lo que, los reinos. ¿Y qué diferencia hay entre solo hablarle y mostrarle? Que también le toca, digamos que el alma, sus sentimientos, o lo que puede, la primera parte, digamos que cuando le dice, pues, digamos que le muestra su necesidad carnal, o la que necesidad que puede tener en la carne de satisfacer el alma. Aquí también como el deseo, como el de tener, como el alma, pensaría yo. Sí. ¿Qué opina Marta? Bueno, pues ahí digamos, lo está tentando, ya le está mostrando todos esos reinos y que él puede, o sea, pero el Señor no se dejó tentar, que Él es el dueño de todo. Bueno, ¿qué es un reino? ¿Qué es un Un reino? lugar donde hay un rey. ¿Un lugar qué? No te escuché bien. Un lugar donde hay un rey. ¿Y ese rey qué? Manda. Domina ese reino. Exacto, domina ese reino, es el que manda, es el que ejerce una autoridad, pero ¿puede ejercer una autoridad sobre solamente unas paredes? ¿Qué No, se necesita? sobre las personas que habiten ahí en el reino. Exactamente, sobre personas. Entonces él le estaba diciendo al Señor que le iba a entregar esa autoridad y ese dominio sobre las personas, ¿sí? Entonces, para entender, vamos a ir mirando, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que significa un reino. ¿Qué significa la palabra gloria? En este mundo, ¿qué es la gloria? El reconocimiento de algo. El reconocimiento, ¿cierto? La fama, el honor, la reputación, ¿cierto? Y cuando le damos gloria a alguien en este mundo, ¿cómo lo hacemos? Pues reconociendo sus dones, diciéndoselo a la persona. Por ejemplo, digamos, como en un ídolo, como un futbolista o algo, entonces empieza la gente como a engrandecerlo, ¿cierto? Como a hablar de esa persona de una manera, mejor dicho, que es alguien como inalcanzable, ¿cierto? Entonces, él está diciendo a Jesús que le va a entregar primero la autoridad sobre esas personas y que le va a entregar esa fama, esa reputación, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿uno puede regalar algo que no le pertenece? Digamos, yo puedo ir a la casa de María Teresa y decirle a Ruby, mire Ruby, le regalo esta vajilla, No, ¿cierto? claro que no. Sin ¿Por el qué? permiso de ella, no. Porque no lo puedo hacer. Porque tú no eres la dueña de sus cosas. Es María Teresa, en este ejemplo. Exacto. Y entonces María Teresa sí puede entregar lo que es de ella, ¿cierto? Entonces, Sí. el diablo está diciendo, o sea, lo que nos está diciendo es que él sí es el dueño, tiene autoridad sobre este mundo. Fíjense lo que dice Juan 16:11. Bueno, Martica, ayúdame tú con Juan 16:11. María Teresa con Juan 12:31.
Daisy con Juan 14:30. Y Eunice con 2 Corintios 4, del 3 al 4. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿ahí quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está haciendo eso? Jesús. Jesús está diciendo, ¿no? Lo está llamando príncipe de este mundo. ¿Qué es un príncipe? Pues alguien que ejerce una autoridad, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 12:31? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí otra vez le está llamando príncipe, ¿cierto? Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, si ven que ahí también está diciendo que Él es el Dios de este siglo. Entonces, Él sí podía entregar lo que a Él le pertenecía, porque Él no está diciendo mentiras. Él está diciendo que a Él le fue entregado, ¿cierto? ¿Y qué tenía que hacer Jesús para recibir la autoridad, el honor y el reconocimiento de este mundo? Adorarle, dice, si tú postrado. ¿Cómo dice el versículo completo? Jesús tenía que postrarse ante Satanás. Él tenía que postrarse. ¿Y qué significa postrarse? Postrarse, como aceptar el dominio de esa otra persona, de declararse como su súbdito. O sea, tendría que rendirse, ¿cierto? Rendirse. ¿Y qué significa la palabra adorar? Que dice María Teresa, que está muy calladita. Adorar es reconocer. Reconocer. A ver, Daisy, ¿qué será adorar? Adorar es como servir, como servirle y exaltarle con todo. Sí, es servirle. Cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera donde Faraón, le dijo que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y después le dice en otras partes, que es que no las tengo acá anotadas, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otra ocasión le dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. En otra le dice, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Entonces, vemos por la misma palabra que adorar es servir. Entonces, lo que le está diciendo Satanás a Jesús es que él tiene que entregarse voluntariamente en servicio a él. Eso es lo que él está diciendo a Jesús. Y no solamente se lo dice a Jesús, sino también nos lo dice a nosotros. Eso es lo que él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Él ¿qué quería de Jesús? Su voluntad. Cuando yo me rindo, cuando yo le rindo mi vida a Dios, ¿qué le estoy entregando? La vida. La vida, ¿cierto? Eso es lo que yo le estoy entregando a Dios, la vida completamente. Y eso era lo que Jesús, lo que el diablo quería de Jesús y lo que el diablo quiere de nosotros. ¿Por qué el diablo ofrece algo de tan alto precio en este mundo como son los reinos?
¿cierto? Eso es algo que vale mucho. ¿Por qué él le ofrece a Jesús esto por su servicio? ¿Qué es entonces lo más valioso? ¿O ustedes cambiarían algo que es muy valioso para ustedes por algo que no vale? No, pues la vida es valiosa. Sí, por eso. Satanás Pero el lo que está corazón, pidiendo de la vida. ¿Qué dices, Tere? pero el corazón del hombre es ambicioso. Entonces, si por ejemplo si a nosotros nos llegara a tentar, no podríamos caer en esa tentación. Pues Jesús no, porque él tenía un propósito, pero como tú dices, si yo lo traigo a mi vida, uno como ser humano codicioso y ambiciona. Y si se llega a presentar alguna oportunidad, uno de pronto, claro, sin medir y sin darse cuenta que a uno alejarse de Dios, apartarse, por estar cuidando esos reyes, por estar cuidando esos tesoros, ¿cierto? Si nosotros hemos entendido que realmente lo más valioso es nuestra vida espiritual, pues no la cambiaríamos por nada, pero igual la tentación está ahí. Pues si yo me gano el loto, pues como que uno dice, bueno, casa, finca, viajes, ¿y de dónde queda Dios, cierto? Claro, ya no hay tiempo porque... Y así yo, porque la gente, ay, no, es que yo tan religioso, no, o sea, es que el corazón del hombre es ambicioso, o sea, eso no lo podemos negar. ¿Mm? Y sí, yo amo a Dios, pero a ver, ganes el baloto. O le ofrecen una herencia y va a decir, no, yo no quiero esa herencia porque eso me aparta de Dios. No creo que una persona lo haga así. ¿Mm? De Sí. labios lo puede decir, pero cuando la tenga al frente, ay, sí, caras vemos, corazones no sabemos. Sí, eso sí es verdad lo que dice Tere. Y ahora que Teresa habla de eso, me acuerdo de un muchacho que algún día yo fui a su casa, él fue a predicarle a la mamá de él, y cuando yo fui, la señora no tenía nada para cocinar. Estaban muy mal. Entonces, pues al darme cuenta de eso, yo hablé con mi esposo y con algunas personas de la iglesia y nosotros les llevamos un mercado. El muchacho muy impactado, tanto que él aceptó ir a la iglesia, empezó a ir a la iglesia. El Señor lo hizo libre a él, que él estaba muy endemoniado, el Señor lo hizo libre, pero ya con el tiempo, después de no tener recursos, le salió un trabajo muy bueno. Entonces ya uno lo llamaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Te estamos esperando para el estudio bíblico. Es que estoy recibiendo una nevera que me llegó al otro sábado. Ay, es que estoy recibiendo una sala. No, es que compré tal cosa. Y poco a poco, eso que el Señor le dio, lo convirtió en una maldición. Porque hoy en día, él postea en su Facebook y en sus redes sociales como, de verdad, o sea, Jesús. O sea, como diciendo, él no existe. Y se ha entregado a los placeres de este mundo de una manera tenaz. Entonces, como dice Teresa, o sea, una cosa es uno decir, pero otra cosa es que venga la tentación de uno ser capaz de decir no. Pero fíjense que Satanás sí sabía qué era lo que valía, porque él no tenía ningún problema en entregarle a Jesús los reinos de este mundo, lo que para nosotros es, mejor dicho, valioso. Satanás sí sabía qué era lo que valía, y lo más valioso es la vida. Lo más valioso es lo eterno, que es nuestra vida espiritual. Entonces muchas veces nosotros no le damos ese valor, ese verdadero valor que tiene nuestra vida espiritual. Satanás sí lo sabe y a él no le importa. Si él le tiene que dar a usted mucho por su vida, se lo va a dar. Le tiene que quitar todo por su vida, también se lo va a quitar. Entonces, aquí es donde nosotros debemos decir, no creernos, como dice Teresa, como muy fuertecitos, porque la tentación es dura. Y todos hemos sido sometidos a diferentes tentaciones. Y muchas veces hemos sufrido porque nos gusta lo que nos está ofreciendo Satanás.
¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si yo me entrego al diablo? ¿Qué tengo que perder? ¿Lo que veo o lo... ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que tengo que perder? Daisy. Pues si nos entregamos a Él, perdemos todo, porque todo es nuestro Señor y estaríamos con Él. Perderíamos la vida en la presencia del Señor, digámoslo así, o sea, la vida en el Señor. Claro. Digamos que sin pensar en cosas de acá, ¿no? En cosas materiales, porque como tú estás diciendo, pues eso nada tiene que ver con nuestra vida espiritual. Sí, o sea, nosotros, hay cosas que para nosotros es más fácil creer en lo que vemos. Y fíjense que Satanás primero fue y dejó que el Señor viera. Y Él permite que nosotros veamos, porque sabe que para nosotros es más fácil creer en lo que vemos que en lo que nosotros no vemos. Y miren lo que dice el Señor en Mateo 6, del 19 al 21. Marquito, toma. Ya me envié. Guárdalo allá en tu cuaderno. ¿Lo leo? Sí, porfa. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces yo pienso que el Señor es muy claro en esa palabra, ¿cierto? No hagamos tesoros en esta tierra porque nosotros nos vamos a morir y de aquí nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿para qué nos esforzamos tanto en esas cosas? Y no nos dejemos tentar por el enemigo. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Fíjense que Jesús, el Señor lo llevó a ser tentado, pero Él fue lleno del Espíritu Santo. Él no fue solo. El Señor no nos manda solos, pero es que el problema es nuestra carne. El Señor le dice, por ejemplo, a los discípulos, cuando Él iba a pasar por el momento más difícil de su vida, les dice, oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad, ¿cómo es que dice? La carne es débil, Dice que la carne es pero débil. pero el espíritu está siempre dispuesto. Uh-huh. El espíritu siempre está dispuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para fortalecernos en nuestras áreas? Pues orar. El Señor dice que oremos, que dependamos de Él. Cuando nosotros no oramos, estamos dependiendo de nuestra carne, de nosotros mismos. Pero cuando oramos, estamos dependiendo del Señor. Nos estamos rindiendo a Él para que Él sea el que gobierne nuestra vida. Entonces, fíjense que lo más valioso no está en este mundo. Por más que nos ganemos el baloto, como dice María Teresa, eso no es lo más valioso. Eso son cosas perecederas. Algún día se van a acabar. Uno, por ejemplo, la demora es uno que a uno le pague el sueldo y ya el otro día no tiene nada, ¿cierto? Pero la vida eterna es eterna. Nadie nos la va a quitar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos salir victoriosos de la tentación? ¿Qué dice el versículo 8? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor le habló con autoridad, ¿cierto? ¿Y cómo le dijo para vencer la tentación? Que solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Pero le dijo, escrito está. Está. O sea,
empezó, y yo creo que a veces nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pilar, escrito está, ¿sí? Nosotros muchas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos, como decía el salmista, que le hablaba al alma, ¿no? Decía, ¿por qué te abates? Espera al Señor, ¿cierto? Y muchas veces nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decir, oiga, escrito está, no se deje engañar, porque el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. ¿Mm? Entonces el Señor usa la palabra y Satanás se dio por vencido. Cuando el Señor le habló con la palabra, ¿se dio por vencido Satanás? No con la tentación. Pero ¿qué diferencia hay ahora? ¿Qué usa Satanás para tentar al Señor? Como que le demostrara que si él era Dios, pues que hiciera algo que que lo dejara ver, ¿cierto? Dice, si tú eres el Hijo de Dios, bótate, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Cierto? Entonces que como que demostrara que él sí era Dios, que sí era el Hijo de Dios. Usó la misma Pues también palabra. les respondió con la palabra, ¿cierto? Sí, sí. Usó la misma palabra. O sea, el diablo es súper astuto, ¿no? Ah, como este me está respondiendo con la palabra, pues yo también le voy a responder con la palabra porque yo también sé. Y Satanás también conoce la Biblia. Y la pregunta es, ¿nos podría pasar esto a nosotros? ¿Satanás podría usar la misma palabra para tentarnos? No sé si alguna de ustedes ha tenido una experiencia donde Satanás haya usado la misma palabra para tentarlos. Pues yo no, pero sí escucho a veces algunas personas usando la palabra tergiversándola para hablar, por ejemplo, de los evangelios de prosperidad, ¿no? Entonces, ponen la palabra y para manipular en este mundo, ¿no? En lo económico o en cosas energéticas también, o como ahora también como si fuera un agüero, ¿no? Entonces, sí que hay mucha gente que se vale de la palabra para engañar también. Sí, eso que dice Daisy es importante y es verdad. O sea, hasta con la misma palabra, el enemigo intenta hacernos flaquear, ¿cierto? No sé si de pronto alguno de ustedes se acuerda de alguna experiencia donde Satanás haya usado la palabra para tentarles. Bueno, a veces uno no se... Bueno, yo he escuchado, perdóname, yo he escuchado a veces, no sé, que día precisamente hablando con María del Pilar em, sobre las sanidades. Hay personas que dicen, no, pero si el Señor dice en su palabra que me va a sanar, yo porque me tengo que estar tomando estos medicamentos que me recetó el médico, ¿sí? Entonces, nosotros sí debemos creer ciegamente pues que el Señor lo que dice lo cumple en su palabra, pero es que Dios va a utilizar diferentes medios para obrar en la vida de uno, porque también el Señor ha utilizado enfermedades en muchos creyentes para que vayan y le prediquen en los hospitales a personas que necesitan del Señor, porque si Dios no nos manda a un hospital, entonces uno no le predica a la gente que está necesitando. Entonces, podría ser una posibilidad de que el diablo use esa palabra para que nosotros o nos dejemos enfermar o no le creamos a Dios o hagamos o dudemos de que también Dios utiliza la para que nosotros podamos conocer otras personas,
para ir a una clínica, a un consultorio, para predicarle al mismo médico, qué sé yo. Sí, pues lo cierto es que lo que nos enseña la palabra a nosotros aquí también es que nosotros sí podemos tentar al Señor, que nosotros podemos inclusive con la misma palabra estar tentando al Señor, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Así, por ejemplo, este ejemplo, no, pues yo voy, me meto en esa situación, Dios me guarda, igual yo soy hijo de Dios y pues Él a mí me guarda. O yo hago o sí, yo sé que yo estoy haciendo esto mal, pero igual como la palabra del Señor dice que Él me perdona, que Él ya perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros, entonces pues no importa, no importa porque Él ya me perdonó. Entonces, en ese sentido también nosotros podemos estar tentando al Señor, ¿sí? Y finalmente la pregunta es, ante el Señor cuando le dice al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hizo el diablo? ¿Esta vez se rindió? Dice No, que dice sí, que se apartó por un tiempo. Dice que se apartó por un tiempo, ¿cierto? O sea, no fue para siempre, sino por un tiempo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. O sea, nosotros sí tenemos tiempos de descanso, no es que todo el tiempo esté el diablo ahí, porque el Señor, así como el Señor pudo enfrentar la tentación con la palabra, nosotros también lo podemos hacer. Lo podemos hacer, no decimos, ay, no, pues Él como era Dios pudo, no, porque ya leímos que Él se despojó de ser Dios. Él se hizo como uno de nosotros y sufrió las mismas tentaciones en la carne. Entonces, si el Señor lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer y Él aquí nos ha dado un ejemplo de cómo podemos combatir la tentación. Pero indudablemente no nos podemos confiar, porque dice que se fue por un tiempo. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice que estemos como. ¿Qué significa eso de ser sobrio? De estar sobrios. Alertas, atentos. Que tenemos que estar pilas, ¿no? No debemos nosotros desconocer las maquinaciones del diablo. Y él siempre va a estar ahí al acecho. No es sino que nosotros le demos papayita y él va a aprovechar esa oportunidad. Entonces debemos de cuidarnos, ¿cierto? Y que entonces el Señor acá nos está enseñando que Él venció la tentación con la misma palabra del Señor. Y que recibió Jesús del Espíritu Santo al regresar a Galilea. ¿Cómo llegó Él a Galilea? En el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que en el versículo 1 dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero acá dice que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de Él haber tenido esa experiencia a la cual el Señor lo llevó, porque fue el Señor el que lo llevó, Dios, el Padre, el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Pero como resultado de eso, ¿qué ocurrió? el Señor Hablen. glorificaba más el nombre de Dios, ¿Cómo? que el Señor glorificaba más el nombre de Dios. Dice que que él volvió en el poder del Espíritu Santo, o sea, volvió con los poderes, ¿cierto?
Y dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Quiere decir que Jesús tuvo fama y tuvo gloria. ¿Se acuerdan lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús? Y fíjense lo que el Padre hizo. Entonces no necesariamente nosotros tenemos que ceder a lo que Satanás nos diga, porque el Señor tiene cosas mejores. Dice que el nombre del Señor fue glorificado. Dice que su fama se difundió por todo lado. Entonces, bueno, ya el tiempo se fue volando. Ya pues terminamos este estudio, pero quiero que nosotros reflexionemos en lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy. Nosotros vamos a ser enfrentados por la tentación. Y si el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, pues seguramente nosotros también vamos a estar en un desierto. Nunca nos olvidemos que así como el Espíritu Santo estuvo con Jesús, también está con nosotros. Recuerden que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el que los guiará. Y nosotros no estamos solos. Siempre recordemos que debemos enfrentar las tentaciones llenos del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios y sabiendo que al final el Señor se va a encargar de que nosotros tengamos todas aquellas cosas que nosotros realmente necesitamos. Que lo más importante es lo eterno. El Señor puso eternidad en nuestro corazón. El Señor nos ha dado vida eterna. Y nosotros no podemos entregar lo que el Señor nos ha dado por lo que el diablo nos ofrece. Por más cosas que el diablo nos pueda ofrecer de este mundo, nada de eso va a ser más valioso que nuestra vida eterna. Todas esas cosas van a perecer. Pero la vida eterna, es para siempre. Entonces oremos y démosle gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido ver hoy y pidámosle que nos ayude, porque nosotros somos carne. Recuerden que el Señor dice que Él se compadece de nosotros, porque Él también fue tentado como nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros pasamos y Él tiene pasión de nosotros. Entonces, oremos. Padre Santo, en esta tarde, noche ya, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Gracias por recordarnos, Señor, que nosotros en este mundo tendremos aflicciones, que en este mundo tendremos tentaciones, Señor, pero nosotros no estamos solos, Señor. Tú has dejado tu Espíritu Santo, que es quien nos guía, que es el que nos empodera, Señor, y sobre todo tu palabra, Señor, que es esa espada de doble filo. Te pido, Señor, en esta noche por cada una de mis hermanas, te pido que te glorifiques en ellas y que nos ayudes, Señor, en tentación. Nosotros, Señor, nos vemos siempre, Señor, enfrentados a diferentes cosas. Esta carne desea tantas cosas de este mundo, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos con nosotros, para que nosotros podamos entender, Señor, que lo que ofrece este mundo es perecedero, que nos espera una eternidad, Señor, donde nosotros podremos, Señor, estar contigo. De hecho, estamos, Señor, contigo y estamos sentados en los lugares celestiales. Ayúdanos a hacer esos tesoros en el Señor y a renunciar, Señor, a las cosas que nos ofrece este mundo que nos alejan de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguirte, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirte, Señor. Te doy muchísimas gracias en esta noche y pido que la bendición tuya, Señor, sea sobre cada una de mis hermanas y sus hogares. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias. Feliz Gracias noche. a ustedes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Pilar. Muchas gracias. Gracias. Chao, Tere. Chao, Bendiciones. Martica, Rubicita, Pablo. Chao, Pablito. Eunice.